Salimos, ya saben, por Facebook hasta que tengamos restablecido la otra plataforma. Y con los hermanos que están viéndonos, bueno, que están en Telegram, que están en esa red social, voy a tratar de que también los escuchen, ¿sí? Para que nadie se pierda esta palabra. Es fundamental. ¿Por qué? La palabra que es vida. Y vida en abundancia. Y esa vida siempre está para nosotros, que es la palabra. Bueno, a ver. Ahí estamos. Sí, por favor. Un poquito. Los que no tienen Telegram me avisan, porque bueno, a veces todas las informaciones y las enseñanzas están en Telegram. Bueno, bendito sea el nombre de Yahweh y aquí estamos, compartiendo también con los hermanos ahí en Telegram. Bueno, la parashá que estamos viendo, la porción bíblica, parashá que significa porción bíblica, que es lo que cada semana tenemos. En 52 semanas está dividida toda la Torá, que la leemos en el término de un año. Toda la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos por el Pentateuco, más los libros que nosotros tocamos, así que vamos tocando y leemos, no solamente eso. Y en esta porción que nos toca, en el capítulo 21 del libro de Shemot, de Éxodo, nosotros estamos viendo las ordenanzas relativas. Acá la Torá dice, la Torá de Emet dice, las ordenanzas relativas a los sirvientes hebreos. La Torá, ¿a quién fue dada? Al pueblo del Eterno, a los que salieron de Misraín, de Egipto, que no eran todos israelitas. Esto es buenísimo aclararlo, importantísimo, porque hay un pensamiento que la Torá fue dada únicamente al pueblo judío, y no es así. Bueno, es una de las cosas que nosotros tenemos que ir afirmando. ¿Por qué? Porque ahí mismo cuando leemos no eran todos israelitas, eran todos los que salieron de Misraín, ¿sí?, guiados por Moshe, y llegaron al pie del monte Sinaí. Muchos también sabemos que murieron. Muchos murieron, ¿por qué? Por no creer. Murieron. El Eterno hizo eso. ¿Por qué? Porque no fueron fieles. Y bueno, ese es otro tema que ya lo vimos. Pero es importante saber que esto es para el pueblo del Eterno. Y siempre digo que, y remarco, ¿quién es el pueblo del Eterno? Inmediatamente tiene que tener cada uno identidad. Entonces, cuando nosotros entramos en la restauración, vemos que el pueblo del Eterno no eran solamente judíos, no eran solamente israelitas. Y más adelante dice que toda esta palabra, todo aquel que me tome por Dios, cumpla esta palabra, yo seré su Dios y vosotros seréis mi pueblo amado, mi primogénito. Israel es la niña de los ojos del Eterno. Entonces nosotros cuando decimos que para estar en pacto, ¿cómo hacer pacto? Para entrar en pacto con el Eterno, debemos reconocer de la misma forma que hizo esa gente, que Él es Elohim, porque lo primero que le dicen, yo soy Elohim, aquel que te sacó de servidumbre de Misraín, de Egipto. Todos los que han creído en su momento en Jesús, como yo, y ahora conocemos su nombre verdadero, Yeshua, fuimos sacados, creímos, una palabra que nos dijo que si creíamos que Dios lo levantó de entre los muertos, lo resucitó al tercer día de entre los muertos por su poder, seríamos salvos. Y ahí quedó. Entonces, sumamos también el hecho que cuando nosotros decimos creer en la Biblia significa obedecer. Si yo creí en Jesús, en Yeshua, tengo que obedecer lo que Él me dice. Esa es la desconexión que hay. ¿Por qué? Porque por ignorancia, por una doctrina errada, nunca
se siguió esa parte, que decir, bueno, ¿y ahora qué? Ay, soy salvo, la gente aplaude y hay fiesta en el cielo. Pero, ¿qué pasaba con la persona? No había conexión. Cuando nosotros sabemos, a través de un salmo que yo hoy compartí en la mañana, creo, que la Torá, o alguien se lo compartí, la Torá es quien cambia el alma de las personas. Entonces, hasta que nosotros no tengamos acceso a la palabra de Dios, no hay cambio en las personas, no hay cambio en nosotros. ¿Por qué? Porque nos confrontamos con la verdad de Dios, con una palabra que viene de los cielos, no es una palabra hecha aquí en la tierra. Por eso decimos que cuando el Eterno da la Torá, por un lado tenemos que es un contrato matrimonial con su pueblo, es un contrato matrimonial. Todos aquellos que se han casado saben de lo que estoy hablando, porque están delante de un juez, ¿sí? ¿Quién era el juez allá? El Eterno. Y están delante de un juez diciendo, les están leyendo algo, y alguien tiene que decir sí o no, ¿verdad? Usted, fulanita de tal, sí o no. Lo mismo para el hombre o la mujer. Entonces, cuando eso se establece, ¿qué es? Un pacto, un contrato matrimonial. Hay testigos, ¿verdad? Bueno, el Eterno pone al cielo y la tierra como testigos. ¿Por qué? Porque la Torá nos enseña que siempre tiene que haber dos testigos en cualquier situación de la vida que nosotros vayamos a hacer, que es de relativa importancia. Entonces, esto nos pone blanco y negro. Es decir, yo no puedo decir que soy creyente en Dios si no conozco su palabra, si ignoro cuáles son sus mandamientos, sus preceptos. Entonces, ya hemos visto en la parashá anterior Yitro, que fue cuando se dieron las 10 palabras fuertes, mal llamados los 10 mandamientos. Hay un sector, hay una parte que piensa que son solamente 10 mandamientos, y no son 10. Eso es el principio. Y ahí que aquí comienza Éxodo 21, versículo 1, diciendo, Hashem le dijo a Moshe, y estas son las ordenanzas que expondrás ante ellos, los israelitas. O sea, primero 10 palabras fuertes, y estas son las ordenanzas que expondrás ante ellos, los israelitas. O sea que es una continuidad como todas las para allá. Y de ahí partimos, que bueno, primero dio la Constitución Nacional de Israel. Ninguna nación puede no tener una Constitución Nacional. De hecho, Dios llamó, esta palabra se las dio a las 70 naciones. No piensen que fue mezquino y no se lo dijo a nadie más. No, se la dijo a las 70 naciones, pero las 70 naciones no quisieron saber nada con Elohim. Dentro de esas 70 naciones aparece Yitro. Yitro era israelita. ¿Qué era? Un pagano, un sacerdote de Madián. Abraham era israelita. Listo, ahí tienen puntos clave, fundamentos para tirar abajo el argumento que dice son todos judíos. No. Fíjense que el Señor llamó gente pagana. Entonces, de la misma forma que nosotros creemos en Jesús, y hoy puede gente nuevamente creer en el Señor y entrar a la restauración, no es judío. ¿Por qué? Porque no nace de un vientre judío y no nació en Judá. ¿Sí? Esto es suficiente como para entender lógicamente esta situación. Entonces, ahora se nos da, primero la Torá habla de todo un decálogo que habla de la relación con el Eterno, los primeros, y luego la relación que nosotros tenemos con nuestro alrededor. Ahora la cosa se afina, porque ya determinó, constituyó un pueblo, este es mi pueblo. Les doy ordenanzas. Ahora va más abajo todavía. Ahora está entrando en lo necesario para un buen vivir. ¿La imagen está? Para convivir entre la comunidad. Y eso es lo que nosotros vemos en estos capítulos, a partir del 21 de Shemot en adelante. Todo lo que van a leer y estudiar tiene que ver en la relación que debemos tener con nuestro prójimo. Para lo cual yo debo rescatar algo. ¿Qué dice por algún lado? Y amarás al Señor sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, si no tenemos esa parte y no comprendemos esa parte, va a ser muy difícil
que nosotros aceptemos en el corazón y entremos en la atmósfera del Eterno en la cual Él nos quiere llevar. ¿Por qué? Porque amor por el prójimo significa también empatía, respeto. Empatía, respeto. ¿Por qué? Porque el Eterno quiere una nación, ¿cómo? Con ética y moral, como ya hablamos ayer. Una nación que no tiene ética y moral es una nación como las que nosotros tenemos hoy y muchas otras naciones. No gobiernan éticamente y con moral, porque muchas de sus políticas son amorales, porque van en contra de la Torá. La Torá dice que tenemos que hacer cosas para el bien común. Y todo rey que gobernaba en los tiempos antiguos, que tenía Torá, se le daba una copia de la Torá. Un sacerdote estaba con él. ¿Para qué? Para enseñarle y estar con él todos los días hasta que ese rey se muera. Y si se moría el sacerdote, se ponía otro. ¿Para qué? Para que esté la certeza de que ese rey gobernara de acuerdo a qué, a la Torá, y no de acuerdo a lo que a él le parecía, o de acuerdo a los asesores que venían a decirle, vamos a hacer esto. ¿Cómo son los gobiernos hoy? ¿Son conforme a la Torá? No, si no son conforme a la Torá, son amorales, son con falta de ética. Si no, empecemos a hablar, pero no es el tema, no es el lugar. Pero sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Donde David estaba, donde Abraham estaba, no había hambre. Nadie andaba necesitado. ¿Por qué? Porque se cumplía. ¿Se cumplía qué? Los mandamientos del Eterno. ¿Está? Entonces, ¿qué hablé? Conocimiento de la palabra. Conocer quién es Dios. Soy salvo. Bueno, pero ¿y qué? Pero yo soy creyente. Y decime, ¿en qué crees? En Dios. ¿Y qué es Dios? ¿Qué sabes de Dios? Y nada, que es Dios. Bueno, así van a tener muchas respuestas. Mucha gente de muchos años en la iglesia. Entonces, ahí es donde encontramos una pobreza, una... ¿cómo se llama? Esta enfermedad cuando están las personas raquíticas, no. Anémicas. Hay una anemia espiritual. Porque no saben que hay una palabra que se come todos los días y se debe comer todos los días. Ahora, dentro de esa palabra nos encontramos lo que la gente nunca pensó que podía existir, que Dios ordenara cómo deberíamos relacionarnos todos los días con nuestro prójimo. De eso es lo que está hablando acá. Entonces, la Torá escrita es ¿para qué? Para enseñarme. La Torá de fuego es la de hacer cosas no porque te obligan, sino porque te nace cumplir los mandamientos. Esto es lo que hace Yeshua a través de Ruach HaKodesh, o la ley del Espíritu de Yahweh. La ley no tiene el poder, mal llamado ley, en la Biblia dice ley. En lugar de poner Torá, ponen ley. Y hacen que sentirle a las personas, como las personas por naturaleza son rebeldes, cuando dicen ley, no quiero cumplir ninguna ley. No. La ley no tiene poder de justificarnos delante de Elohim, pero sí tiene poder de preservarnos. Solo toma conciencia cuando se sale de Egipto. Nosotros no salimos de Egipto, pero sí salimos de un sistema de este mundo, ¿sí o no? Cuando dijimos que creímos en Jesús o en Yeshua. O sea, había una necesidad de salir. Y si salimos, realmente, no solamente salir de la boca para afuera, sino en todo mi ser, mente, alma y espíritu, debo salir de la oscuridad e ir a la luz. La luz admirable. ¿Cuál es la luz admirable? La Torá. No hay otra forma. Ahora, como nunca nos los explicaron de esta forma, todo el mundo pensaba que era una luz que nos ilumina mágicamente porque ahora somos salvos o porque nos bautizamos. ¿Están entendiendo? Mucho de esto está lleno de misticismo, de fábula, de imaginación, de creer, como los niños, cosas que no son así, porque no les han explicado lo que quiere decir realmente la Escritura. Entonces, Deuteronomio 4:44 dice, esta pues es la ley de Moshe, que puso Moshe delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moshe a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Bueno, ahí estamos. Todo aquel que no quiere cumplir mandamientos todavía pertenecen ¿a dónde? A Egipto.
por más que digas que eres creyente, por más que te estés congregando. Si no querés cumplir mandamientos, sos parte de ¿qué? De un mundo distinto al que el Eterno nos está mostrando. O sea, todavía hay algunos que están en el Misraim. Todavía tienen a sus egipcios agarrados a sus entrañas. Aún así congregándose. Bueno, entonces, debemos aprender. Para cumplir los mandamientos los debemos aprender. Para aprender, ¿qué tengo que hacer? Estudiar, leer y meditar. No se aprende nada si yo no leo, lo estudio, lo medito. Creo que cualquiera que vaya a una empresa más o menos seria le da un reglamento que lo tiene que leer. Bueno, lea esto. ¿Por qué? Porque la gente tiene costumbres raras. Y acá vamos a hablar de eso. ¿Qué está dando el Eterno? Mandamientos, estatutos. Dentro de la empresa hay mandamientos, estatutos. Hay un horario para comer. Ah, pero tengo hambre, son las 10. No, ¿cuál es el horario para comer? Al horario que determina la empresa. Entonces, me guardo el sándwich. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos acostumbrados a hacer, cuando tengo hambre, como. Estoy haciendo algo por ahí tonto, pero quiero ejemplificar. Entonces las personas también, yo me acuerdo cuando trabajaba en OCA, había un manual de procedimientos. Yo estaba en un sector donde los que iban a ser gerentes de las sucursales del interior venían a Casa Central, allá en Echeverría, a tomar el curso de capacitación. Y pasaban todos los gerentes, Dios mío, qué paciencia, por todos los sectores de la empresa. Cada sector, la empresa tiene algo que se llama OIM, Manual de Procedimientos. Había manuales de procedimientos. Si yo quería me quedé sin hoja en el sector o algún útil, tenía que hacer un memo a alguien firmado por el supervisor y por el gerente de área, y para que eso vaya a compras y en compras lo manden. Pero yo tenía que hacer lo que dice el manual de procedimiento. Pero no es lo mismo si voy y le pido. No, tiene que haber un manual de procedimiento, porque eso tenía que ver con la organización, con la prolijidad. ¿Y dónde iban a comprar? ¿A la librería? No, la empresa tenía dentro todo. Entonces el que recibía el memo le daba al sector A lo que necesitaba y tenía que descargar de su stock lo que le dio al sector A, y así sucesivamente. Y también, si andábamos por ahí y alguno tenía la corbata torcida, le llamaban la atención. No, póngase la corbata derecha. Algunos vieron que no le gustan, son medio rebeldones. ¿Le gusta tener la corbata por acá? No te la pongas. Pero dentro de la empresa, ¿qué tenían que hacer? Estar con corbata. Entonces, ¿por qué? Te apercibían, te amonestaban. Te llamaban y te apercibían. Si pasaba un gerente de área, nosotros teníamos una credencial de OCA, que es más, cuando estábamos por la calle y si veíamos a un cartero fuera de hora, ahí tomándose algo o durmiendo en la mona, lo podíamos llamar la atención. Entonces, ¿cómo se rige una empresa? Con procedimientos, con reglas. Si no la empresa, ¿cómo hace para mantener? Nosotros éramos 5.000 empleados. ¿Cómo hace para organizar todo eso? ¿Estamos entendiendo? De ahí vamos a la unidad de la familia. Una familia tiene que tener reglas. ¿Sí o no? Bueno, malas, buenas, pero tiene que tener reglas. Entonces, aquí vimos que, por ejemplo, ¿a qué venimos en cada Shabbat? Todos venimos a aprender, o como dijo alguna vez alguien, venimos a ensayar para prepararnos a vivir el Shabbat en la eternidad. ¿Amén? ¿Por qué? Porque las fiestas del Eterno están en Levítico 23. Si yo soy Israel, me tengo que enterar que no son los días que yo quiero congregarme, son los días que dice el Eterno. ¿Cuáles son las fiestas del Eterno? Las que están en el libro de Baikra, Levítico capítulo 23. No hay otra. No es carnaval, no es Halloween, no es Día de la Madre, no es Día del Pastor. ¿Qué más? No sé, me estoy olvidando algo. No es Año Nuevo, no es Navidad. ¿Cuáles son los días? Lo que dice ahí, esas son las fiestas del Eterno. Caiga cuando caiga. Entonces, Shabbat es una de ellas. Y yo tengo que aprender, ¿qué hacemos? ¿Para qué es Shabbat? Bueno, ahí es donde está la función del Roe, del maestro, del Moré, de enseñar lo que dice la Escritura. Porque el Eterno se lo tuvo que explicar a su pueblo, ¿sí o no? O ellos nacieron sabiendo que es Shabbat. Bueno, y hoy, hermanos, siguen preguntando, ¿qué es Shabbat? ¿Y para qué es? Cuarto mandamiento, guarda el día de reposo.
¿Cuál es el mandamiento de Shabbat? Díganme. ¿Cómo? ¿Cuál es el mandamiento? Guardar el día de reposo. Nada más. Día de delicia. Ahora, dentro de todo eso vamos a encontrar qué se hace en Shabbat, qué no se hace en Shabbat. ¿Está? Bueno, ahora. Deuteronomio 4:39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Yahweh es Elohim, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Debo tener en cuenta esto cuando yo leo la palabra y digo, cuando me dicen mandamientos, estatutos y preceptos. ¿De quién son? Del Eterno. No son de Moshe, no son de ningún hombre, son del Eterno. Entonces, para tener la Torá de fuego, debemos empezar a tomar como hábito cumplir la Torá escrita, para luego enseñarnos, porque esto fue lo que se perdió por descartar las leyes. Se perdió el señorío, se perdió la santidad, se perdió la pureza. Y hoy, hablando con pastores, dice, hoy en día la iglesia está tremenda. Cuando me hablan de iglesia, ¿de qué iglesia me están hablando? Cristiana. La iglesia está tremenda, muy permisiva. Ya es como que se permite ciertas cosas. No, no es así. ¿Pero por qué sucede eso? Porque no hay qué. No hay instrucción, no hay sujeción, no hay conocimiento. Triste. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces los que están acá presentes, los que están escuchándonos allá, como el hermano Alberto, saludos, que está allá en Miami, ¿qué es lo que están aprendiendo? ¿Cómo comportarse? Porque Dios es un Dios vivo. Cuando ustedes, aquellos que les gusta ver las películas, yo siempre los invito a ver un poco de películas, pero no para tener un ojo más agudo, porque tenemos que ver cómo es el mundo. Otra cosa que no nos explica cómo es el mundo, cómo era el mundo en el antiguo Medio Oriente, qué son las naciones paganas, cómo eran, qué costumbres tenían. Y nosotros tenemos que conocerlo. ¿Para qué? Para ver qué es lo que Dios dice que no tenemos que hacer. Entonces, hoy en día, como por ejemplo, está el carnaval. Si yo les empiezo a hablar del carnaval, hasta mañana tengo. ¿Desde dónde salió? ¿Y qué significa? Y Dios dice clarito, estas cosas no las hagan. Pero sin embargo, ¿qué dice? Es un juego. Vamos a agarrar a los chicos, vamos para allá, los pintamos, le ponemos la máscara con cuernos, vamos para aquel lado, vamos para acá y demás. ¿Qué tiene de malo? Precisamente, porque son ignorantes. Cuando yo digo ignorante, nadie se tiene que ofender. Siempre aclaro, porque alguno se puede ofender. Yo soy ignorante. No tengo el conocimiento para levantar una pared. Soy ignorante de eso. Por eso dependo de alguien que me lo haga. Bueno, pero deben reconocer un corazón humilde las personas que son ignorantes de la palabra. Y se tiene que dejar enseñar. Deben dejar de andar jugando y hacer acepción de personas. Que si no es la iglesia profética y no sé qué más, no van. Si el cartel no dice iglesia profética, no van. Si el pastor no es el pastor que viene pastoreándolo de familia en familia, no van. Y así. Si no es la iglesia donde mamá siempre me llevó, donde la abuela siempre me llevó, no van. No importa lo que digan adentro, no importa si que se haga un bingo, ellos van igual. No tienen qué, discernimiento. Y son como que ciegos guiados por ciegos. Bueno, la Torá acá está especificando cómo debemos manejarnos. No vamos a ver todo, pero el concepto es lo que se tiene que llevar en su corazón hoy. Para tener la Torá dije que debemos cumplir los mandamientos, debemos amar los mandamientos, porque esto fue lo que se perdió. El ser carnal, dentro de la iglesia, dice la palabra, hay dos tipos de creyentes, entre comillas. El carnal y el espiritual. Ambos dos son ovejas del Señor. El carnal es que hace todavía las cosas como las hacía antes del mundo. El espiritual ve las cosas espiritualmente. Tiene cierto temor al Eterno y se informa cómo no caer en el error. La palabra que se usa en hebreo no es pecado, sino error. Errar al blanco. ¿Por qué? Porque la Torá es dar en el blanco. La palabra pecado es muy pesada y viene del catolicismo.
y ofende a muchas personas. Entonces es mejor decirle, vos le erraste. Y Yeshua dijo, erráis, porque no conoce las escrituras. Es distinto ese, sos un pecador, ¿no? Erramos porque no conocemos. Bueno, entonces, el carnal dice que es convertido, pero sigue haciendo las cosas del mundo. En cambio, el espiritual busca las cosas espirituales. Los dos están dentro de la misma congregación. Está, entonces, nada de hacer acepción. ¿Por qué? Porque va en los genes, en el ADN. Esto está en el ADN. Y hasta que no haya conversión en ellos, un convencimiento, van a seguir siendo iguales. ¿Cómo es? ¿Un acto de magia? ¿Cómo? ¿Cómo va a cambiar la persona? A través de la palabra, a través de la Torá. No solamente escuchándola, sino haciéndola. Pero no la puede hacer si no la escucha. ¿Cómo va a hacer algo alguien? Ustedes dicen a su chico, vaya a hacer tal cosa. Bueno, pero enseñarle cómo tiene que hacerlo. ¿No? Bueno, lo mismo. Dios está hablándonos constantemente de cómo quiere que actuemos. Entonces, el ser espiritual solo se llega a ser alguien espiritual cuando llega el fuego del Ruach. La verdadera liberación es la que registra genéticamente el nuevo nacimiento. ¿Cuál es el nuevo nacimiento? El buscar retomar a nuestro Hacedor, Teshuvá, arrepentimiento, volver. Y vamos para allá, hacemos una U y volvemos al Eterno. Volvemos al camino seguro. Y en ocasiones hacen las cosas que le agradan a Yahweh sin saberlo. Yo conozco gente que guarda Torah y no sabe lo que es Torah. ¡Wow! Y está escrito. Ahora, está escrito. Hay gente que ya lo tiene en su corazón. Entonces, cuando uno le empieza a hablar de estas cosas, ¡tum!, se enciende como una lamparita. Porque ya lo tiene en su corazón. Dice, sí, yo sabía que esto era así y esto era lo que yo estaba buscando. Muchas de las cosas que nos dicen las personas con las que hablamos. Entonces, no se puede pelear con cosas que todavía tienes en tus miembros porque no van a salir. Son las tendencias y deseos que te arrastran al pecado. Son dos naturalezas peleando dentro de la persona. El Yetzer Hará, ¿sí?, que es la inclinación al mal, y el Yetzer Tov, la inclinación al bien. Son dos que están peleando. Entonces, ¿el enemigo dónde está? ¿Afuera o adentro? Ya no le echamos la culpa ni a Hasatán ni a los demonios. Déjenlos en paz. Nosotros somos. Que mi esposa no me quiera más, que mis hijos no me respeten, ¿de quién depende? Ellos no se levantan un día, voy a hacer esto. No, siempre hay una consecuencia. Aprendan, en el mundo espiritual, cada vez que nosotros hacemos algo en el mundo natural, impacta en el mundo espiritual. Lo que vivimos hoy es la consecuencia de lo que hicimos en el pasado. Bueno, ¿y qué hacemos, Roe? Nada, Teshuvá. A través de la escritura detectamos cuáles fueron nuestros errores. Ese es nuestro trabajito, detectar cuáles fueron nuestros errores. Perdón, Señor. Inmediatamente, Señor, esto hice mal yo. Te pido perdón. Me autodestruí y no sabía que estaba haciendo esto. Te pido perdón. ¿Qué hace? ¿Qué debe hacer? ¿Se tiene que quedarse con el perdón? ¿Con pedir perdón? ¿Que le merece misericordia? ¿Qué tiene que hacer? ¡Ping! Cambiar el chip. Ahora va por el camino correcto. Este es el camino. La Torá te dice, este es el camino. On way, only way. Dices, un solo camino. ¿Para dónde? Para la vida venidera. Para eso tiene que creer que hay una vida venidera. Porque algunos piensan que se mueren, los tiran en un pozo y ya está. Por eso comen a destajo, toman a destajo, no le importa lo que venga. Total, vamos a morir. Bueno, a esas personas yo no le puedo hablar de Torah. Tengo que sanarla primero. Se tiene que sanar primero. Sanarse. Nosotros no le tiramos la Torah por la cabeza a la gente. Porque no entienden. ¿Cómo va a comprender algo tan hermoso si todavía su interior está enfermo? Todavía es esclavo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el Yetzer Hará, la inclinación al mal, es la inclinación a lo malo. El ser espiritual motiva los dones y se dan frutos del espíritu. La mejor escuela de guerra espiritual es cuando uno mismo se deja formar y enseñar por maestros que el Abacadosh formó y capacitó para esa función. Hoy la gente hace casting de roes, casting de profetas y de pastores.
Ay, qué lindo, me gustó lo que habló este. Estaba con uno, va y... Ah, porque el otro dijo no sé qué y pegó 4 gritos, ya se van para allá. Y después ya como ven que esto es igual, no hay algo que no los sacia, van y van a buscar a otro. Y así van a estar. Porque no entienden. ¿Son qué? Son emocionales. Esos son los carnales que están dentro de la congregación. Por eso nosotros no tenemos que guiar a las personas, guiarnos por las personas. Cuando uno entra a la congregación no tiene que decir, tengo que ser igual que aquel. Aquel se ve que es bastante santo. No, error. Error. Todos entramos acá. Cuando ustedes están en las cosas del Señor, en una congregación, es como un hospital. Yo siempre lo veo así. Guardia, sala intermedia, terapia intensiva. ¿Qué otra área hay, amada? Coronaria. Bueno. Todos estamos en un proceso de ¿qué? De restauración. Si venimos a la casa del Señor porque somos ¿qué? Pecadores ¿qué? Confesos. Entonces tenemos que venir relajados. Ya sabemos que somos todos pecadores. Acá no tengo que ocultar ni ser un hipócrita. Somos pecadores todos. ¿No? ¿Sí o no? No escuché, amén. Ah, ok. Porque si no, por ahí hay alguno que dice, yo no soy pecador. Wow. Y ahí se prende fuego. Entonces, debemos tener esta secuencia de aprendizaje. Alcanzar el Shabbat te da la capacidad de ser libre, pero debo ser consciente que de lo puesto por el Eterno en eso. Cuando una situación poco sana controla una parte de tu vida y te impide florecer y crecer, debes saber que puedes alejarte de ella cuando quieras y que puedes lograrlo sin la ayuda de este amo. Ese amo es el pecado que te tiene encadenado. Y cuando reúnes la fuerza necesaria para liberarte y cambiar la voz interna que cuestiona tu capacidad de triunfar, entonces ya has ganado el 99% de la batalla. Ya que cuando te comprometes a ser libre, debes ahora mismo pasarle el mando ¿a quién? A Yahweh. Porque primero tienes que declarar que por ti mismo no vas a hacer nada. Que solo no vas a hacer nada. Fuera de mí, nada pueden hacer, dice el Señor. Entonces, fíjense, los millones que hay alejados del Señor, ¿cómo les va? Mal. Nadie viene, yo siempre decía, nadie viene a la iglesia porque esté bien. Vienen porque están mal. O sea, hay algo que están declarando sin abrir la boca. Y a veces vemos que ya, en algunos casos es tremendo. Hay problemas ya de entendimiento. Hay problemas mentales que ustedes los pueden ver porque es una ACV, le queda la cara torcida, tiene una mano atullida, camina con problemas. Hay personas que tienen cosas mentales que les impide pensar, porque el enemigo los tiene encadenados mentalmente. Entonces van a las iglesias y se sientan esperando que algo pase. No tienen conocimiento de nada, ¿sí? De nada. Y lo único que podemos hacer es hablarle y orar y estar ahí teniéndolos, protegiéndolos. Pero cuando tienen que tomar conciencia de que son pecadores y que algo hicieron mal. Pero si no leen, ¿cómo se van a enterar? Yo le dije a alguien, no sabe leer, escuche. ¿Por qué? ¿Yitro leyó o escuchó? Yitro que yo de Elohim, ¿por qué? Porque escuchó las proezas que hizo Elohim con su pueblo cuando lo sacó por el mar que se abrió, por las plagas, por todo. Entonces él creyó, porque escuchó, no lo vio, ni siquiera vio esas cosas. Y bueno, después inmediatamente vino a Moshe y hizo que un cuerpo. Bueno, entonces no hay excusa para decir, yo nunca escuché. No hay excusa. El Señor dice en Romanos 1 que Él, que es lo invisible, se hace saber, se hace conocer por los demás, por las cosas visibles. Amén. Entonces, debemos nosotros declarar que somos esclavos, porque la palabra dice que somos esclavos ¿de qué? Del pecado. Cada uno tiene una concupiscencia, una tendencia a algunas cosas, las cuales la Torá nos invita a, primero nos enseña a observarlas, a descubrirlas, y algunos dicen, ¿cómo hago? Yo soy mentiroso, no, la verdad que no sé cómo. ¿Y cómo se hace para no ser mentira? No decir mentira. Créanme que lo dicen así. Entonces,
eh, es más allá de lo que nosotros creemos, un encadenamiento, un ser esclavo del pecado. Es más allá, es más grave. Entonces, de esta forma, cuando yo declaro que tengo un impedimento por mí mismo para salir, ahí Yahweh, Él dará todo lo que se necesita para lograrlo. ¿Por qué? Porque yo le creo a Él y lo sigo. En cuanto te coloca un corazón nuevo y un espíritu nuevo, como dice en Ezequiel 36:20. Y cuando llegaron las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Yahweh, y de la tierra de Él han salido. Una de las grandes preocupaciones de los gentiles para llegar a comprometerse con el decreto de Yahweh. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son de Israel. Bueno, yo a algunos les digo, bueno, entonces sos un gentil. Cuando se da la conversación es bueno decirles esto. ¿Por qué? Porque en un momento dice, no hagáis como los gentiles. ¿A quién le está diciendo? Porque ellos dicen que esa palabra es para ellos. Bueno, pero vos sos un gentil. ¿Y por qué soy un gentil? Porque no sos Israel. Entonces, una de las grandes preocupaciones de los gentiles para llegar a comprometerse con el Yahweh, el Eterno, ¿sí?, es la llamada por ellos la ley. La ley tantas, ¿no? Por eso esto es solo para Israel, que aceptó los pactos con el Eterno, porque hay mayor compromiso con la carne que con el espíritu. ¿Con quién se comprometen ellos? Con la carne, no con el Ruach. ¿Por qué? Porque se niegan a cumplir, ¿qué cosa? Los mandamientos. Dicen, no, ya no se pueden cumplir, no se cumplen, los mandamientos es para otro tiempo. Bueno, entonces, ¿puedo ir a acostarme con tu esposa? ¿Y por qué no? Y no, Dios no lo permite. ¿Y dónde lo dice? Ah, entonces, ¿lo cumplimos o no lo cumplimos? Si me está diciendo que no hay que cumplirlo, ¿puedo ir a acostarme con tu esposa? No, ok, entonces habla con propiedad. Dice que no forniquéis, no adulteres, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Puedo ir a robar? ¿Y entonces por qué me dice si no hay que cumplir los mandamientos? ¿Se dan cuenta que hablan como vagamente, sin pensar? Repiten lo que les han enseñado. Mal, lamentablemente. Entonces, Salmo 119, 69 dice: contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. No importa lo que me pase, no importa lo que me digan, no me importa que me critiquen, que me digan que algunos de ustedes, todos los que hemos pasado a la restauración y siguiendo a Yahweh y a Yeshua, hemos sentido y vamos a sentir un momento de soledad. Pero no se amilane por eso, no tenga temor. No tenga temor. No, pero ya mi familia no me quiere. No tenga temor. ¿Por qué? Yeshua dijo: aquellos que son víctimas de oprobio por causa de mi nombre, bienaventurados, benditos, muy benditos serán. Porque ¿qué está anunciando? Porque nosotros nos hemos casado con gente que no ama a Dios. Quizás, o a alguno le pasa eso. Su familia no tiene en cuenta a Dios. Entonces se abre una gran brecha. Yo siempre vi estas cosas de una forma, que Yeshua era una espada que corta, ¿sí?, este mundo creado, y de un lado queda la oscuridad y del otro queda, ¿qué?, la luz. Y a veces del lado de la oscuridad, de las tinieblas, se queda nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos. ¿Y qué, me voy a quedar solo? Sí, ahora es así, como fue en los tiempos de Yeshua. ¿Qué pasaba en los tiempos de Yeshua con la gente que se convertía a Yeshua? Los dejaban sin nada. Es ahí cuando ustedes leen que los apóstoles y los discípulos, ellos vendían todas sus propiedades y tenían todo en común. ¿Para qué? Para ayudar a aquellos que los echaban, los tremendos, ¿sí?, religiosos de la época, los echaban. ¿Por qué? Por seguir a Yeshua. Entonces lo sostenía la iglesia primitiva. ¿Están entendiendo? Siempre vamos a tener oposición. Pero hermano, sea valiente. Por eso esto es ¿para qué? ¿Para valientes o para cobardes? Porque el Señor no nos da espíritu de cobardía. Y Él dice, ustedes hagan la prueba. Va a ser un momento que le van a tirar con todo, hasta que ya se cansen y vean que no, ustedes es verdad. ¿Y qué es lo que tiene que hacer mientras tanto? Cuando tiene Torah, tiene que haber lo que me preguntaron el otro día. Vos tenés que resplandecer. Vos tenés que mostrar que cambiaste a través de este bendito libro.
Vos tenés que demostrarle, no importa, aguantate todo lo que venga, no digas, no seas contestatario. Que tu esposa te diga que estás loco, que te diga que sos fariseo, que antes estabas en esto, ahora estás en otro, que siempre sos el mismo. Olvídate de eso, sé fiel al Señor, séle fiel y comé, transforma tu alma, que tu alma se transforme a modo tal que la persona deje de apedrearte porque algo bueno ve en tu vida, ve un cambio. Entonces yo le decía, ¿cómo tengo que hacer? Nada, invitarle a tu esposa, no le hables de ella, no le digas porque se espanta. Invitarla a cenar. ¿Qué le gusta? Sushi, listo. Sushi, una mesa linda, mira, vamos a tener una mesa hermosa. Lo que sí tenés que hacer es bendecir la mesa. Kiddush, santificar el Shabbat. Nada más, tranquilo. Habla con tu esposa, toma un buen vino, un buen postre. Al otro día invitala. Sí, vaya a un lugar que le guste a ella. ¿Para qué? Para que empiece a conectar Shabbat con delicia, con cosas lindas. ¿Se entiende? Y que vos ya no hables como hablabas antes. Que ahora le tengas amor, que la respetes, que empieces ¿a qué? A matar tu carne. Es por eso que tenemos que entrar a un estudio intensivo a través de la Torah. ¿Para qué? Para entrar en guerra espiritual contra nosotros mismos y restaurar nuestra vida. ¿Sí? Pero si yo la quiero, decirle que la amás, no es lo mismo. No le haces un mimo, no la abrazás, no le demostrás que es la mujer de tu vida, no le demostrás realmente y que no es lo mismo que vos lo sabés para tu adentro, pero si ya sabe, decíselo igual. Bueno, ahí es donde el Eterno empieza ¿a qué? A cambiar nuestra forma de ser. A pesar de que algunos dicen, algunos no van a cambiar, bueno, eso se lo dejamos para el Señor. Pero están entendiendo que después de que yo digo voy, ¿cómo van a calmar la furia de algunos? Cuando ustedes empiecen a cambiar en sus casas. No sigan siendo los mismos, porque ahí les tiene preparado munición gruesa. Hipócrita. Te vas a hacer el santito allá y acaso es una lacra. Voy ahí, te voy a desenmascarar delante de tu pastor, delante de todos tus hermanos. ¿Sí o no? ¿A quién le hacen eso? A la persona que dice que va a la iglesia, pero su vida no se convirtió. No hubo transformación, no hubo cambio. ¿Están entendiendo cuál fue el problema que tuvieron? ¿Lo entienden, sí o no? Entonces no hay que cometer el mismo error. Para eso están acá. Ahora ustedes, ¿para qué vas a la iglesia? Bueno, a escuchar a este loco que le está dando instrucciones divinas del Eterno. No estoy diciendo nada raro, o no, porque estoy diciendo lo que está escrito acá. Pero ahora les estoy hablando en el mundo espiritual. ¿Cómo deben impactar a las personas? Siendo distinto, porque dices que son nueva criatura. Y no voy a parar hasta que sea una nueva criatura. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que nosotros tenemos que limpiar. Y bueno, el Señor te va a dar la vida, el tiempo necesario, porque te quiere restaurar, porque te quiere usar para restaurar este mundo. O sea que la cosa no queda en nosotros. Nosotros vamos a ser restaurados ¿para qué? Para ser mensajeros a este mundo. Entonces ustedes cuando están compañeros de trabajo que solamente hablan de maldad, hablan de cuántas mujeres se van a con las que van a tener sexo, saben que están casados, pero ellos salen con otras mujeres y todos festejan y está todo bien, y usted dice, ah, qué bueno, qué lindo, a punto tal que envidia la situación de ese hombre. Bueno, eso es lo que tiene que empezar a restaurar. Hacer luz, ya no se tiene que quedar callado, o habla o se va, pero si se queda es pues parte de lo que se está hablando. ¿Está claro? Acá habla también más adelante que no debemos chismear. Los chismes son tremendos. Nada de chismear ni murmurar. Entonces cuando hay alguien hablando mal de alguien, usted hágase, diga, no me vengas a contar nada. Alguien siempre va a venir a contarle cosas de otro. No. Ya esto lo enseñamos. Usted dígale, mira, esta casa, no. En esta casa queremos estar en paz, en santidad. ¿Cómo se llama esa lengua maldita? La Shon Hará. La lengua maldita, la que viene a traer chisme a su casa. Viene a traer y le quedan huevos así de áspid, de serpiente. Cuando se va esa persona le deja a usted unos huevos así, de maldición. Y le contaminó la cabeza. Usted tiene que parar, cerrar sus oídos a esas cosas. No, mira, si vas a estar acá en casa, vamos a hablar de cualquier cosa. No me vengas a hablar de nadie, por favor. Respetame. Estas son las reglas, misbot, decretos, ¿de quién?
¿Cómo tengo que vivir? De acuerdo a lo que dice Yahweh. Ah, pero es mi suegra, mi tía. Qué antipático que sos. Bueno, prefiero que me diga que soy antipático a que mi Señor me dé la espalda. ¿Estamos? ¿Están entendiendo sí o no? ¿Sí o no? Ok, entonces, la ley, la Torá es la herramienta, es el medio para conocer a Yeshua. La Torá nos muestra, nos confronta con nuestro pecado, pero no tiene el poder para limpiar el pecado. Por eso es necesario un nuevo pacto en piedra. Solo le muestra el pecado, pero ahora dentro es diferente. El problema del hombre es la conducta interna, la neshama, ser interior. La ley no cambia al homosexual. La solución, porque si lee, ¿lo va a cambiar? A uno que roba, yo le hago leer acá, ¿lo va a cambiar? ¿Qué tiene que haber dentro nuestro? Una intención. La solución, perdón de pecados. Nueva naturaleza por el Ruach HaKodesh, la Shekinah, la presencia, que llena ¿qué cosa? La casa, el Mishkan. Perdona el pecado por ser, ¿quién? ¿Quién murió por nosotros? Yeshua es el Corbán que quita el pecado, pero nos dejó a lo que se llama el Consolador, aquel que transforma y trae lo que afuera llaman el nacimiento nuevo. Y nosotros debemos llamar el arrepentimiento, el retorno a casa, el volver a nuestro Hacedor. ¿Cómo alguien va a decir que esto es malo si no conoce que es malo? Entonces nosotros somos, la calle está lleno de jueces, todo el mundo juzga y apunta con el dedo. De vez en cuando hagan esto, porque no hay que hacer esto. ¿Está? Esto me enseña ¿a qué? A no juzgar. ¿Por qué? Yeshua dijo en un momento, aquel que es libre de pecado, listo. ¿Alguien la tiró? No. Entonces, la Torá en la mente, en el corazón, y nunca más se debe apartar. Si no tienes Ruach HaKodesh, no puedes. ¿Cómo viene el Ruach? Si hay Torá. Entonces algunos son engañados, dicen que tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cuál es la manifestación, la prueba que ellos dicen que tienen el Espíritu Santo? Lo primero que dicen es porque hablan en lengua. ¡Wow! Otro error y cosas que no tienen nada que ver. Cuando hay Torá, hay Ruach HaKodesh, hay Espíritu Santo. Cuando hay Torá, hay autoridad. Si no hay Torá, no hay autoridad. Por lo tanto, si no somos del Eterno, ¿de quién somos? Listo. ¿Soy qué? Un esclavo. ¿Está? Entonces, no está en la ley, sino en la conducta pecaminosa. Por eso no se cumple ni un versículo. Romanos 7:4 dice, vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo, escuchando al Mashiach, que seas de otro. El único que pudo fue él, y ahora la ley en él no tiene poder para condenarme. En la carne no puedo cumplirlo y me condena. Yo en la carne no puedo cumplirlo. Yo tengo que nacer de nuevo. ¿Se entiende? ¿Por qué alguien fue, un conocedor de la palabra, fue a hablar con Yeshua y le preguntó, ¿cómo hago para nacer de nuevo? ¿Por qué un maestro de la Torá iría a preguntar eso? Porque no tenía la revelación que traía Yeshua. Ahí está la gran diferencia, una de las cosas que nos separa de Judá. ¿Sí? Son nuestros hermanos, pero no tienen la revelación de Yeshua porque no aceptan a Yeshua. Y tienen razón, porque el Cristo, el Jesús que los cristianos le quieren dar a conocer, comía cerdo, y tenía ojos celestes, y pelo largo, se parecía más a Brad Pitt, y nada que ver con Yeshua. Encima tenía un nombre que no es hebreo. Entonces, no, y eso es otro tema para otro día. Bueno, la suma de los mandamientos. La palabra dice, la suma de tu palabra es verdad. Si yo quiero encontrar verdad, voy acá, a la escritura. Hay gente que no le gusta la verdad. No le gusta que alguien le diga la verdad. Bueno, no le gusta, lea la Torá, lea la escritura y se va a encontrar con la verdad. Eso lo va a tener que hacer más humilde. Hay personas que vieron que no les gusta que le digamos algo. Se ponen verdes, rojos, de todos colores. Es falta de humildad. La suma de los mandamientos da 613. Si guardamos solo 612 somos culpables de todos, dice la palabra.
pero es algo natural que nuestra carne no puede cumplir. Pero yo no... Otra desinformación, le digo 613 y se escandalizan. Pero tienen que entender que dentro de estos 613, algunos son para hombres, otros son para mujeres, unos para un médico, otros para un militar, ¿sí? Para sacerdotes. Por lo tanto, tiene que tener conocimiento y discernimiento. Si vamos a tirar esta bomba, expliquémoslos al pueblo. O sea, yo tengo que conocer, tenés que tener entendimiento, discernimiento, no ser obtuso y empezar a leer las cosas que sí te pegan. No, esto no, no mires eso, mirá lo que sí te pega, no seas hipócrita, no maldigas, ¿sí? No maltrates a tu prójimo. Y más adelante nosotros hablamos de que si un hermano cae en desgracia financiera, se le puede ayudar económicamente, ¿sí? Y no le tenés que pedir, reclamarle lo que le prestás. ¿A quién le queda debiendo? Que es peor que me lo deba a mí. Y si no tengo dinero para ayudarlo, lo puedo tomar como un empleado. Pero si yo lo tomo como un empleado, no es para negriarlo ni esclavizarlo, le tengo que pagar conforme a la ley. ¿Qué hacen acá? Sí, ahí estaba, pobrecito, le estoy dando una mano y le paga 2 pesos. Y todo el mundo, ay, qué buena persona que es. ¿Qué está haciendo, un bien o está haciendo un mal? Para él es un bien. ¿Están entendiendo? Entonces, las cosas no son de acuerdo a nuestra perspectiva, a nuestra visión, la palabra. Los mandamientos, estatutos y preceptos son de acuerdo a la visión del Eterno. Y ustedes tienen que tocarse el corazón y sincerarse. No van a ser mejores personas. ¿De acuerdo? Entonces, a tal punto que los esclavos que estaban en Israel no querían irse cuando eran liberados, porque hay una ley, dice que si adquieres, el versículo 2, si adquieres un esclavo hebreo, trabajará 6 años, pero al 7º año saldrá libre sin cargo. ¿Qué pasaba con los esclavos? No se querían ir, porque en ningún lado los trataban como ahí. ¿Por qué? Porque el Eterno está entre el pueblo, diciendo cómo tienen que ser con un esclavo, tratándolo bien. Entonces ese esclavo, ¿qué terminaba siendo? ¿Parte de qué? De la familia. Eso es el Eterno. Amor, justicia y bondad. Bueno, entonces, ¿cuándo entonces podemos cumplir? Cuando se nace nuevamente de agua y espíritu, es decir, se hace tevilá, purificación acompañada de teshuvá, de arrepentimiento. No se puede cambiar porque no se ha nacido de nuevo, es decir, no se hace arrepentimiento buscando retomar el camino a Dios. El fornicario quiere, pero no puede porque tiene el fruto de muerte, el pecado. Pero hemos sido llamados a reinar sobre la naturaleza pecaminosa. ¿A quién tenemos que mirar? Necesitamos de alguien que nos pueda absolver y de otro que después del perdón nos traiga una nueva naturaleza en la persona. Y esas dos manifestaciones no están en nosotros, que estamos perdidos, en aquellos que estamos perdidos. Ahora estoy libre de la ley, esta ya no me condena, y no es que no tenga que cumplirla, sino porque ya he sido perdonado. La justificación no es por las obras sin Yeshua. ¿Cómo podríamos cumplir? Él nos permite servir bajo el régimen del nuevo espíritu, no al régimen viejo de la ley. Entonces, ¿por qué? Acá en los tiempos de Yeshua había cosas, leyes puestas ¿por qué? Por hombres. ¿Cuál era el yugo que venía a quitar Yeshua? ¿La Torá o las leyes y decretos puestos por hombres? Bueno, eso también tiene que tener discernimiento y entendimiento. Ahí van a entender. Yeshua no vino a abolir la Torá, no vino a abolir esta palabra, vino a cumplirla. Pero sí vino a sacar el yugo puesto por los mismos hombres. Hay 39 situaciones en las cuales debemos cumplir el Shabbat, que no se pueden hacer en el Shabbat. No las voy a decir ahora. Pero los que siguen el mesianismo con esa línea son Judá. No pueden decir que son Yeshua, porque Yeshua vino a sacar eso. Por ejemplo, no te tenés que mover. La palabra dice, en Shabbat no debes moverte, no debes trasladarte, no debes manejarte. No había auto para manejar, no había colectivo para tomar. ¿De qué está hablando? Está diciendo en la ley que no te podías ir 50 kilómetros mínimamente, porque tenías que volver para el Shabbat. No había remis, colectivo, tren. Donde te ibas, tenías que tomar el tiempo, ¿para qué? Para volver
el Shabbat. ¿Qué les digo a ustedes? Ojo que se van a hacer trámites los viernes. Porque si te vas para el otro lado, cruzar la frontera y estás en capital, fíjate que quizás no llegues a Shabbat. ¿Sí o no? Bueno, pero no estoy diciendo no viajes. ¿Están entendiendo? Yo dicen no viajes. Entonces, ¿qué hace Judá? No maneja y se queda en la casa. No haga fuego. ¿Qué hace Judá? ¿No hace fuego? Tiene todo programado, se prenden las luces automáticamente, todo. Mentira. Pero ¿a qué se refería? Porque en ese tiempo no era lo mismo prender un fuego que ahora. Un fósforo, el Magicli. No era lo mismo. Se tenía que buscar la leña y nos tenían al lado. ¿Se está entendiendo el concepto, el entendimiento? Bueno, entonces, ¿qué ponían a esta gente, los líderes, qué ponía sobre las personas? Un yugo. Hoy en día hay congregaciones que dicen, vas a Shabbat, ¿dónde? No vengan acá, vamos a estar todos juntos. ¿Cómo todos juntos? Sí, todos juntos vamos a hacer Shabbat. ¿Dónde salió eso? Cada uno tiene que hacer Shabbat en su casa. Tiene que congregarse el Shabbat, sí, hacer el Kiddush, luego en su casa. Kiddush, santificar el Shabbat en su casa como cabeza de familia y compartir con su familia. Porque ¿qué esto de meterlo a todo dentro de una congregación, dentro de un galpón? Cada uno con sus costumbres, cada uno con su vida, con los chicos están acostumbrados a hacer esto. Imagínense el caos. ¿De dónde sacaron eso? Mala información, no hay discernimiento. Amén. Amados, vamos a ir cerrando. Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach, Adón nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué tengo que conquistar? Mi mente. Efesios 4 dice que debemos cambiar el espíritu de nuestra mente. Entonces hay un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Después de decir, yo creo en Yeshua, sí, muy lindo, el Señor lo levantó entre los muertos al tercer día. Ok, bueno, ¿qué tengo que hacer? Teshuvá, volver a arrepentirme y empezar a estudiar Torah. ¿Para qué? Para ser una persona nueva, una nueva criatura. No hay forma de que yo sea nueva criatura si no leo y estudio la Torah. Pueden tener la mejor buena intención del mundo. Muchos a las congregaciones van mucho tiempo y están así, como yo a veces les digo, están se sientan como si estuviesen en la barra, ¿no? Con ese lenguaje corporal, como diciendo no me importa nada lo que estás diciendo. Bueno, en algún momento de su vida le van a pasar cosas que va a recordar estas palabras. ¿Por qué? Porque el cielo los va a juzgar, porque ya la escucharon. Ahora ya no son ignorantes. ¿Están entendiendo? Antes eran ignorantes, ahora ya no son ignorantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerla por obra. Y ahora sé que la cosa está en mi mente. Yo tengo que dominar mi mente, el espíritu que está en mi mente. ¿Qué dice el espíritu que está en mi mente? Viernes, vamos a hacer esto y ya quiero ir para allá. La carne ya me lleva para un lugar. A muchos la carne los lleva para un lugar. Bueno, nosotros somos como el salmón. Vamos en sentido contrario a la corriente, contra la corriente. ¿Todo el mundo para dónde va? Los viernes. La previa, ¡bum!, se abrió la jaula. Nosotros corremos ¿para qué? Para entrar ¿qué? En Shalom, en paz, para llenarnos de la palabra. Ustedes, muchos pueden tener empleados que van para el sentido contrario. Entonces ustedes como Israel, ¿qué tienen que decir? Muchachos, hasta las 4 trabajamos. Los van a amar. ¿Por qué? Porque los gentiles los van a tener hasta las 10 de la noche, no le importa nada, porque no guardan nada. No guardan ese día. ¿Se entiende? Bueno, Baruch Hashem. Entonces, Mishpatim, ¿qué son? Decretos, reglamentaciones, ¿de dónde vienen? Del Eterno. Una de las cosas que dijimos, amor al prójimo. Debo empezar, ¿esto a qué me lleva? A tener respeto. Todavía no tocamos, porque es extenso, está para allá. El respeto por mi prójimo. Tengo que respetar hasta un esclavo. Debo respetar mi esposa. Debo respetar mi vecino. No puedo ir y sacarle la basura y poner en el canasto del vecino. ¿Sí o no? ¿No lo hace la gente? Ay, bueno, pero ¿qué le hace? ¿No? O le tiran un perro muerto. ¿Qué le hace? Todo el mundo justifica ¿qué cosa? Lo que para ellos está bien.
Bueno, ¿qué hace el Eterno? Desde los tiempos de Moshe está dando instrucciones de cómo tenemos que convivir. Usted no tiene que hacer lo mismo que hace su vecino, no le tiene que pagar mal por mal. Y Yeshua lo recontras dijo, no paguéis mal por mal. Y habla, ojo con el juzgar, porque con la vara que juzgás vas a ser juzgado. ¿Quién me va a juzgar a mí? El Eterno. Ustedes van a juzgar y no le hace nada que ustedes juzguen a los demás. Se van a ganar enemigos, pero ¿quién me va a juzgar a mí por abrir mi bocaza y estar juzgando? El Eterno. Entonces, ¿qué es lo que nace en esta nueva vida? Temor. Reverente, no temor a que se te va a caer el cielo en la cabeza. No, temor reverente, no quiero ofender a mi Señor. No quiero ofender a mi Rey, que es el que me da la vida, el que me da de comer, que mantiene saludable a mi familia. No quiero hacerlo enojar a mi Señor. Entonces, vamos logrando algo que se llama amor a Javá por cumplir los mandamientos. Ya no nos pesa, no hay ninguna ley. Como nos dicen algunos hermanos cristianos. Pero el yugo de la ley, no, estás equivocado, no hay ningún yugo. ¿Hacer el bien es un yugo? ¿Dar las gracias por todo es un yugo? No. ¿Ayudar al necesitado es un yugo? Pues esas son todas las cosas que nos está enseñando el Eterno. Baruch Hashem, el Eterno bendiga su palabra. Un aplauso para papá. Toda la gloria para el Padre. Todo para el Padre. Damos gracias al Señor. Bendito sea. Saludamos a los hermanos que nos estuvieron escuchando. Roe Quintana, abrazo grande. María Luisa, Catalina Vera son los que pude ver acá. Gracias al Señor por sus vidas. Los bendecimos desde acá. Gracias por estar allí. Damos gracias al Padre. Como siempre decimos, si esto es de bendición para su vida, comparta. Ayúdenos a compartir en sus redes sociales para que los demás escuchen, porque cuando escuchan algo les va a quedar, ¿sí? Y ayudamos, y es una forma de hacer el bien. Y como siempre decimos, aquellos que quieren bendecir este ministerio tienen realmente toda la puerta abierta, como siempre, para hacer llegar sus ofrendas, sus diezmos, sus contribuciones. ¿Por qué? Porque ha sido bendecido con la palabra. Y la palabra dice que debemos ofrendar con nuestros ¿qué? Con nuestros bienes aquellos que nos instruyen, nos enseñan la Torá, Gálatas 6:6, y por sobre todas las cosas, el Eterno ama al dador alegre. Así que, shalom para todos, Shavuot, buena semana, bendiciones para todos, gracias por estar allí, hasta la próxima, chau chau.